La titular del gremio ATECH aquí de la ciudad de Resistencia. Muy buenos días, Rosa Petrovich, Martín Sánchez y Walter Mespulet te saludan. ¿Qué tal, Martín, Walter? ¿Cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Mira, buen día nuevamente, Rosa, y bueno, nuestra intención de comunicarnos con vos desde hace unos días tiene que ver con justamente lo que refleja esta modificación del calendario escolar de este ciclo 2020, donde da por finalizado el 30 de noviembre las clases, digamos, como se están dando en este momento, de forma prácticamente lo que tiene que ver con un parate desde el inicio, digamos, de las vacaciones de invierno hasta esta parte, sin presencialidad de los docentes, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la presencialidad no se dio desde que comenzó, digamos, el problema de la pandemia. Exacto, allá por el 17-18 de marzo, cuando se definió, a raíz de la pandemia, el aislamiento obligatorio, que ahora hace poco tiempo pasó a la fase de distanciamiento. Desde entonces se suspendieron las clases presenciales por orden nacional y provincial, y se implementó el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la vía virtual, digamos, ¿no? Con plataformas educativas y varias otras cuestiones, con una enorme tarea de los trabajadores de la educación, con una sobrecarga de trabajo, digamos, y con la disponibilidad de sus propios dispositivos, en el mejor de los casos con una computadora, en otros casos con un teléfono celular para el trabajo del docente, y además para la tarea de sus propios hijos, que también son alumnos. Digo, una situación realmente atípica que ha implicado grandes preocupaciones, y lo sigue haciendo, y con una situación socioeconómica agravada por el incumplimiento del gobierno para con el pago de la cláusula gatillo a los trabajadores de la educación, haciendo que más del 90%, con ese incumplimiento de pago de la cláusula comprometida, más de un 90% de los docentes chaqueños, activos y jubilados, estemos por debajo de la línea de pobreza. Tenemos que recordar que desde que terminó el receso de invierno, a lo que hacían referencia ustedes, desde ATECH y desde todo el frente gremial venimos cumpliendo semana a semana con medidas de fuerza que han consistido particularmente en la totalidad de las semanas, casi de manera exclusiva, en ese paro virtual de actividades, sumándose también el paro para las clases presenciales en aquellas pocas localidades donde desde el 26 de octubre ha dispuesto el gobierno provincial que volvieran, digamos, las clases en las escuelas rurales de esas 6 localidades, con nuestros reparos planteados por ATECH particularmente y por todo el frente gremial de la falta de condiciones que tenemos en nuestras escuelas como para aspirar, digamos, a una vuelta presencial a clases, considerando que definitivamente es una puesta en escena de parte del gobierno, digamos, para plantear de cara a la sociedad que, bueno, estamos retomando una normalidad que no está, digamos, ¿no? Y con un alto riesgo de por medio que tiene que ver con la salud, exponer la salud de los docentes, de los alumnos y de los demás integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Rosa. Y en el tema, sí. Sí, ¿qué tal? Sí, buenos días, Martín Sánchez le saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buen día. Disculpe porque la interrumpí, porque estoy pensando, porque bueno, hoy se va a votar en el Congreso Nacional el tema del presupuesto 2021 para la República Argentina. Estamos hablando de más de 8 billones de pesos, más o menos redondeando lo que va a ser el presupuesto para el año que viene. Y le pregunto lo mismo, pero a nivel local. ¿Ustedes tienen información cuánto es el presupuesto para educación del año 2021 en esta nueva normalidad, entre comillas? Todavía, a pesar de que desde el mismo momento en que ingresó el presupuesto a la Cámara de Diputados,
todavía no hemos podido lograr un ejemplar, digamos, de dicho presupuesto que todos los años, desde ATESE en particular, los requerimos para hacer los análisis correspondientes y ver, digamos, y prever qué es lo que el Ejecutivo ha destinado en tal presupuesto para el sistema educativo. Y máxime con las últimas acciones del Ministerio de Educación de un buen tiempo a esta parte, que tienen que ver con la reducción brusca de la estructura del sistema educativo, con la firma de más de 100 resoluciones hace algunas semanas, que es motivo de denuncia de ATESE y de todo el Frente Gremial, para dar de baja a cargos y horas cátedras más de un centenar de resoluciones por las que la ministra de Educación ha resuelto dar de baja a cargos, cursos, divisiones de la escuela secundaria, del nivel secundario. La semana pasada la Dirección de Educación Terciaria Superior estuvo enviando requerimientos a todos los rectores de todos los institutos terciarios del Chaco para que envíen la nómina de docentes que deben ser desafectados del primero y del segundo cuatrimestre, lógicamente sobre la base de las definiciones que el Ministerio evidentemente está tomando a espaldas de toda la comunidad educativa chaqueña para cerrar carreras, para dar de baja también a cargos y horas del nivel terciario. La verdad que hay una enorme preocupación y máxime con la violación que se hace desde el Ministerio de Educación al compromiso que asumió el gobernador Capitanich desde que era candidato para dar continuidad a la medida que lográramos desde ATESE y todo el Frente Gremial en el año anterior, en medio de semejante conflicto que atravesamos también, con aquella medida que de la mano de la cláusula gatillo y otras tantas importantes quedó firme que no se cerraba ningún cargo ni de la estructura del sistema educativo fuera del nivel que fuera, digamos, y que hoy ha sido modificado por la cartera educativa a espaldas de todo el mundo, desdiciendo al propio gobernador respecto de ese compromiso. Máxime cuando quedó claro, digamos, que el gobierno iba a aspirar, respetando el no cierre de cargos, de horas, iba a aspirar a buscar, digamos, para incluir a los alumnos que faltan en las escuelas de los distintos niveles y no a cerrar cargos, digamos, ¿no? No es que sobran cargos ni hay una superestructura en el sistema educativo, sino que lo que faltan son los alumnos que están excluidos de la escuela, digamos, por las distintas razones, ni que hablar por el tema de la pandemia. Y hay algo que esta pandemia ha traído a la fecha es poner sobre el tapete las enormes desigualdades que tenemos en las filas de nuestros chicos, de nuestros alumnos, ¿no? Rosa, le pregunto también porque a nivel nacional salió una estadística de más de 25.000 estudiantes que este año 2020 han desertado justamente de las escuelas, se han desconectado del sistema virtual, es decir, no han cursado ni siquiera una sola materia ni han tenido la posibilidad de estar en clase. Aquí en el Chaco, ¿ustedes tienen algún tipo de estadística de algún tipo de deserción de estudiantes y en qué franja más o menos estamos hablando, si es tanto la secundaria como la primaria? Miren, la verdad que nosotros no tenemos una estadística exacta, digamos. Lo que sí tenemos es la certeza de que decididamente hay miles de chicos, miles de alumnos de distintos niveles del sistema educativo, y ni qué hablar del nivel secundario en particular, que están excluidos, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje con la situación agravada por esta pandemia, ¿no? Rosa, con relación, digamos, a lo que es el régimen de promociones para este ciclo lectivo totalmente, digamos, anormal, podríamos decirlo, debido a esta pandemia de COVID que se tiene en el país y en el mundo,
¿Cómo tienen previsto o cómo lo vienen analizando ustedes desde el Frente Gremial? Bueno, nosotros en particular como ATES y como Frente Gremial venimos planteando, digamos, con enorme preocupación la desorientación que vemos de parte de nuestras propias autoridades educativas, tanto del orden nacional como del orden provincial. Ustedes como nosotros saben, porque son noticias, digamos, que se van dando desde el Ministerio Nacional como desde el Ministerio Provincial de Educación. En un principio se hablaba del tema de una unidad pedagógica entre los cursos, digamos, últimos de la escuela secundaria, por ejemplo, con los primeros años de las universidades. Luego se habló de una posible promoción automática. Ayer, antes de ayer, salieron a aclarar que no va a haber ninguna promoción automática. En definitiva, lo que debemos decir es que a la fecha no hay definiciones de cómo sería, digamos, desde el orden nacional y tampoco del orden provincial, ¿no? Cada vez que se les pregunta por parte del periodismo o al ministro de Educación de la Nación o a la ministra de Educación de la provincia, la verdad que se van por la tangente y nadie da ningún tipo de precisiones. Se hablaba también de la continuidad de las clases, digamos, o de la extensión del ciclo para los chicos de los últimos años de los distintos niveles hasta el mes de abril próximo. La verdad que no hay decisiones certeras, digamos, que haya tomado ni la cartera nacional ni mucho menos la provincial. Lo que sí encontramos son una serie de contradicciones que la verdad nos preocupan a todos, porque nos preocupan por nuestros alumnos, nos preocupan por los mismos chicos, digamos, de nuestras respectivas familias, que también están en los últimos años, de los distintos niveles. La verdad que hay un gran desconcierto, hasta este momento un gran desconcierto al respecto. En Rosa, le continúo también su exposición porque, bueno, en la provincia de Corrientes, si bien parece que Corrientes sea no parte de la Argentina, como dicen, el refrán es una república aparte, en Corrientes justamente han implementado inclusive este apoyo escolar de los días sábados por la mañana para aquellos alumnos que, como dijo recién usted, se encuentren en los últimos años del cursado de nivel medio o de nivel inferior, como es séptimo grado o secundaria. ¿Me escucha bien, Rosa? Sí, perfecto. Sí, porque justo hay una descarga. Bueno, y le decía y le preguntaba, desde el gobierno nacional también creo que están evaluando, por lo menos eso tenemos entendido, como dijo usted, de extender un poco más los famosos 180 días de clases para el año 2021, tirándolo a 190, incluyendo también los días sábados como clases, digamos, de preparación o clases extra justamente para el alumnado que necesite una mano en cuanto a materias y también en cuanto a aprendizaje. ¿Qué opina usted al respecto sobre este punto en particular? Mire, en principio debo decir que la verdad que si al gobierno le preocupa en serio la educación del pueblo, lo que deben hacer es resolver la crítica situación socioeconómica de los trabajadores de la educación para que no se pierda un solo día de clase por medidas de fuerza, como lamentablemente nos vemos obligados a llevar adelante, porque la situación es insostenible, económicamente hablando. La verdad que nos han sumido en mayor pobreza al conjunto de los trabajadores de la educación. Deben hacer, lo que debe quedar claro es que la cantidad, digamos, de días no implica calidad, claramente. Entonces, lo que el gobierno debe hacer es definir la política socioeconómica de los trabajadores de la educación, respetar las definiciones que se toman en paritaria o en Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, para que no pase lo que está pasando acá en la provincia del Chaco, con el empobrecimiento de todos los docentes en su conjunto, incluidos los compañeros docentes jubilados.
con la no garantización del derecho social a la educación, justamente por esta razón y porque definitivamente no se parte de la del presupuesto adecuado y suficiente, digamos, para garantizar los salarios dignos de los trabajadores de la educación, las condiciones dignas de trabajo y estudio para nuestros alumnos y la infraestructura adecuada, que precisamente no es la que tenemos de años. No es un problema generado por la pandemia, digamos. Esto es preexistente, una situación de arrastre que lamentablemente los gobiernos a su turno no han atendido nunca. Así que si no empezamos a atender estas cuestiones y a empezar por las cuestiones que son prioritarias, y la verdad que nos vamos a ir en discursos para decir cosas que después no se cumplen en los hechos, ¿no? Rosa, ¿hay alguna perspectiva de que antes de que termine este ciclo lectivo el gobernador de la provincia los reciba al frente gremial para discutir, digamos, la pauta salarial de este último trimestre? Miren, en la segunda quincena del mes de octubre solicitamos formalmente una audiencia al gobernador Capitanich desde ATECH y desde todo el frente gremial docente, y estamos aguardando ser recibidos por el primer mandatario porque, como a él también le consta, saben que están en deuda con los trabajadores de la educación de la provincia en todo lo que va de este año 2020 y que decididamente tendremos que resolver en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, con el gobernador a la cabeza, la política salarial de cara, digamos, al año 2021, no sin pagar la deuda que han acumulado hasta acá con los docentes de la provincia por la falta de pago de la cláusula gatillo, ¿no? Bien, Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo y quedamos con los micrófonos abiertos para cuando necesites comunicar algo a la docencia y a la ciudadanía chaqueña. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable y un saludo cordial para todos. Hasta luego. Que tengas muy buen día, hasta luego. Ahí estaban, las palabras de la secretaria general de ATECH en la mañana de Contacto Inicial, Rosa Petrovich, justamente dando sus definiciones con lo que tiene que ver la actualidad docente y la actualidad de la educación de la provincia del Chaco en medio de estas circunstancias que se viven de la pandemia.